Planeta Sadala, año 261 antes del dragón. Hace mucho tiempo, antes de las leyendas, existió un mundo gobernado por la fuerza. Un planeta donde los guerreros no nacían, se imponían. Donde la compasión era debilidad, y el poder, lo era todo. Pero incluso en ese mundo, algo comenzó a pudrirse. Un rey, consumido por el miedo, tomó una decisión que condenaría a su propia raza. Y en medio de ese caos, nacería un Saiyajin diferente. Uno que no estaba destinado a conquistar, sino a cambiarlo todo. Nuestra historia comienza en una era olvidada. Mucho antes de que los Saiyajin conquistaran estrellas, mucho antes de que el universo aprendiera a temerlos. En aquel entonces, no eran emperadores. Eran prisioneros de su propia naturaleza. Y de un rey, que los llevaría a la ruina. En los límites del planeta Sadala, lejos de los centros de poder, existía un pequeño pueblo. Un lugar donde vivían los Saiyajin de clase más baja. Aquellos que no eran lo suficientemente fuertes para luchar, ni lo suficientemente importantes para ser protegidos. Aquí, la fuerza no definía el honor, definía la supervivencia. Y quienes no podían pelear, eran obligados a servir. Cultivar. Producir. Obedecer. Los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pero ya no eran como antes. La tierra, había comenzado a cambiar. Lo que alguna vez fue fértil y abundante, ahora se volvía seco. Débil. Como si algo invisible estuviera drenando su vida. Las plantas crecían lentamente, los frutos eran cada vez más pequeños, y los animales comenzaban a desaparecer. Pero nadie entendía por qué. O quizá nadie se atrevía a preguntarlo. Porque en ese mundo, cuestionar era igual a morir. El planeta Sadala estaba bajo el dominio absoluto del rey Sadala. Un gobernante cruel, despiadado, obsesionado con el poder. Para él, no existían súbditos. Solo recursos. Solo herramientas. Solo débiles, esperando ser reemplazados. Cada semana, sin excepción, el ejército del rey descendía sobre las aldeas. No para proteger. No para ayudar. Sino para exigir. Ese día, no sería diferente. El cielo comenzó a rugir. El sonido de múltiples bestias rompió el silencio del pueblo. Las sombras cubrieron los cultivos. Y el miedo, se sintió en el aire. Los habitantes se detuvieron. Nadie hablaba. Nadie se movía. Sabían lo que venía. Las bestias aterrizaron con violencia, levantando polvo y cenizas. De una de ellas descendió una figura imponente. Montado sobre una bestia salvaje, con una sonrisa fría marcada en el rostro, el general Korn. Sus ojos recorrían el lugar con desprecio. Como si estuviera observando algo inferior. Algo desechable. Frente a él avanzó Daikon. El líder del pueblo. Un Saiyajin diferente. Aunque su vida había sido la de un campesino, su poder era mayor que el de muchos guerreros. Pudo haber elegido otro camino. Pudo haber servido al rey. Pero decidió quedarse. Decidió proteger a los suyos. Se inclinó levemente. No por respeto, sino por necesidad. Korn sonrió. Buen trabajo, dijo con voz tranquila, casi burlona. El rey quedará satisfecho. Daikon no respondió. Sabía que esas palabras nunca traían nada bueno. El general descendió lentamente de su bestia, y caminó hacia él. Pero esta vez, las cosas serán diferentes. Hizo una pausa. Disfrutando el silencio. Los recursos escasean, así que el rey ha decidido que solo se les permitirá conservar un tazón de semillas. El murmullo en el pueblo fue inmediato. Desesperación contenida. Miedo. Daikon levantó la mirada. Eso es imposible, dijo con firmeza. No sobreviviremos con eso. Por un instante, todo quedó en silencio. Y entonces, Korn lo tomó del rostro con violencia. Sus dedos se clavaron en su piel. ¿Te opones al rey? Su voz ya no era calmada. Era una amenaza. Podría matarte aquí mismo, y nadie haría nada.
Daikon apretó los dientes. Sabía que era verdad. Sabía que no había elección. Lentamente, asintió. Korn lo soltó con desdén. Pero antes de retirarse, Daikon habló una vez más. Las cosechas están muriendo. La tierra ya no responde. Es como si el planeta estuviera enfermando. Por un momento, Korn lo miró en silencio. Y luego, rió. No me importa. Se giró, subiendo nuevamente a su bestia. Cumplan con su parte, o este lugar desaparecerá. Las bestias se elevaron, llevándose con ellas todo el esfuerzo del pueblo. Todo su sustento. Todo su futuro. Pero alguien había observado todo. Desde la distancia. Oculto entre estructuras desgastadas y sombras largas, un joven Saiyajin no apartaba la mirada. Yamoshi. Sus ojos reflejaban algo distinto. No miedo. No sumisión. Algo más profundo. Confusión. Dolor. Y una chispa, aún débil. Pero presente. Yamoshi. La voz de Daikon lo hizo reaccionar. Te dije que no vinieras aquí. Yamoshi bajó la cabeza. No respondió. Es peligroso. Continuó su padre. Si te ven fuera del pueblo, te matarán. Hubo un breve silencio. Ve con tu madre. No vuelvas a salir. Yamoshi asintió levemente. Y se marchó. Sin decirle una palabra. Sin mirar atrás. Mientras tanto, Daikon permaneció inmóvil. Observando la tierra. Sintiendo algo que no podía explicar. El suelo ya no se sentía vivo. El aire pesaba. Y el cielo parecía más oscuro que nunca. El planeta estaba cambiando. Muriendo lentamente. Y en medio de todo eso, algo había comenzado a despertar. No en el mundo, sino en un Saiyajin. Uno que aún no entendía su destino, pero que pronto lo cambiaría todo. Esa misma noche, el pueblo no durmió. El frío se sentía más intenso, y el silencio, más pesado. Bajo un cielo oscuro, apenas iluminado por estrellas débiles, múltiples antorchas comenzaron a encenderse una a una. Pequeñas llamas temblorosas, como si incluso el fuego dudara en mantenerse vivo. Yamoshi observaba desde el centro del pueblo. Había convocado a todos. Uno a uno, los Saiyajin comenzaron a reunirse. Eran distintos a los guerreros de élite. Sus cuerpos eran más delgados, sus rostros, cansados, sus ojos, vacíos. El hambre ya se notaba en ellos. El miedo también. El murmullo crecía. Incertidumbre. Desesperación contenida. Hasta que finalmente, Daikon avanzó. El líder del pueblo. Pero esta vez, no caminaba como siempre. Sus pasos eran más pesados. Su mirada, más baja. A su lado se encontraban su esposa, Seri, y su hijo, Yamoshi. Ambos lo observaban en silencio. Preocupados. Porque conocían esa expresión. Era la misma que tenía, cuando algo estaba muy mal. El murmullo se apagó poco a poco. Todos esperaban. Daikon respiró profundo. Como si reunir el valor le costara más que cualquier batalla. Y entonces habló. El rey ha decidido. Hubo una pausa. Sus palabras parecían pesar en el aire. Esta semana, solo se nos permitirá conservar un tazón de semillas por persona. El silencio fue absoluto. Por un instante, nadie reaccionó. Como si sus mentes se negaran a aceptar lo que acababan de escuchar. Y entonces, todo explotó. ¿Qué? ¡Eso es imposible! ¡Vamos a morir! No es suficiente. El pánico se desató. Las voces se mezclaban. Algunos gritaban. Otros caían de rodillas. Algunos simplemente se quedaban en silencio. Con el rostro roto. Porque lo entendían. Un tazón de semillas no era alimento. Era una sentencia. Daikon levantó la voz. ¡Silencio! El pueblo se detuvo poco a poco. No por autoridad, sino por desesperación. Sé que no es suficiente. Sé que es injusto.
Su voz tembló levemente. Pero no tenemos otra opción. Apretó los puños. Si nos oponemos, moriremos. Si no cumplimos, moriremos. Bajó la mirada. Esto es lo único que tenemos. Un silencio pesado volvió a caer. Ya no había gritos. Solo resignación. Dolor. Yamosi observaba todo. A su padre. A su madre. A su pueblo. Los veía débiles, cansados, rotos. Y algo dentro de él se quebraba. Sus manos se cerraron lentamente. Su mirada cambió. Ya no era solo tristeza. Era otra cosa. Algo más profundo. Más peligroso. Pero aún sin fin. Esa noche, nadie celebró. Nadie habló más de lo necesario. Poco a poco, los Saiyajin regresaron a sus hogares. En silencio. Con miedo al mañana. Con hambre incluso antes de dormir. Las antorchas se fueron apagando. Una a una. Hasta que el pueblo quedó sumido en la oscuridad. Yamosi permaneció despierto. Mirando el techo de su hogar. Escuchando el viento, sintiendo el vacío en su estómago, y el peso en su pecho. No entendía todo. Pero sabía algo. Algo estaba mal. Muy mal. Y si nada cambiaba, todos morirían. Y en medio de esa noche silenciosa, sin que nadie lo notara, la chispa comenzó a crecer. A la mañana siguiente, el pueblo volvió a la rutina. Como si nada hubiera pasado. Como si el miedo de la noche anterior pudiera enterrarse bajo el trabajo. Los Saiyajin salieron a los campos una vez más. Débiles. Hambrientos. Pero obligados a continuar. Yamosi estaba entre ellos. A diferencia de muchos en el pueblo, su cuerpo era distinto. Más fuerte. Más resistente. Había algo en él que lo hacía sobresalir. Algo que ni siquiera él entendía. Trabajaba la tierra con rapidez. Con precisión. Mientras otros apenas podían mantenerse en pie, él avanzaba. Cosechando grandes extensiones en poco tiempo. Montones de alimentos se acumulaban a su alrededor. Suficiente para alimentar a todo el pueblo. Pero nadie podía tocarlo. Porque esa comida no les pertenecía. Era del rey. Y romper esa regla significaba una muerte peor que el hambre. A lo lejos, Seri observaba a su hijo. Su mirada reflejaba orgullo, pero también preocupación. Cuando Yamosi terminó, se acercó a ella. Ambos comenzaron a almacenar la cosecha en silencio. Hiciste un buen trabajo, hijo. Dijo Seri suavemente. Pero su voz no sonaba tranquila. Yamosi lo notó, miró los cultivos, luego miró a su madre. Es menos que antes. Seri no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada. Cada semana es menos. El silencio lo confirmó. La tierra estaba fallando. Yamosi frunció el ceño. No solo eso, también había notado algo más. Su madre no se veía bien. Su respiración era más lenta. Su cuerpo, más débil. Estaba enfermo. Y eso hizo que algo dentro de él se tensara. Esa tarde, mientras el resto del pueblo descansaba, Yamosi decidió investigar. Caminó hacia los campos. Se agachó. Tomó un puñado de tierra entre sus manos. La observó con detenimiento. No era normal. Era más oscura. Más seca. Y tenía un olor extraño, un olor que no pertenecía a algo vivo. Sino a algo que se estaba pudriendo. Como si el planeta estuviera muriendo desde adentro. Yamosi levantó la mirada. Recordó el bosque cercano. Los animales. Cada vez más débiles. Cada vez más escasos. Sin decir nada, se dirigió hacia allí. Sabía que estaba prohibido. Salir del pueblo sin autorización era motivo de ejecución inmediata. Pero no le importaba. Necesitaba respuestas. Y necesitaba comida. El bosque estaba en silencio. Demasiado silencio. Los árboles se veían más secos. Las hojas, marchitas. Y los pocos animales que quedaban, apenas podían moverse. Fue fácil. Demasiado fácil. Yamosi atrapó a su presa sin esfuerzo. El animal ni siquiera luchó. Estaba débil.
moribundo. Como todo en ese mundo. Pero justo cuando se preparaba para regresar, algo cambió. Un sonido. Pasos. Voces. Llamó y se tensó. Soldados. El régimen. Se movían entre los árboles. Vigilando. Buscando. Llamó y reaccionó de inmediato. Se ocultó entre la maleza. Contuvo la respiración. Su corazón latía con fuerza. Un soldado se acercó. Demasiado cerca. Podía escuchar sus pasos. Sentir su presencia. Si lo descubrían, moriría. El soldado se detuvo. Miró alrededor. Silencio. Llamó y no se movió. Ni un músculo. Ni un sonido. Nada. Segundos que parecieron eternos. Y entonces... Nada aquí. Sigamos por otra zona. Los pasos se alejaron. Las voces desaparecieron. Y el bosque volvió a quedar en silencio. Llamó y esperó unos segundos más, y entonces se movió. Salió de su escondite. Respiró profundamente. Aún con el corazón acelerado. Y sin perder tiempo, regresó al pueblo. Con su presa en mano. Sabía que lo que había hecho estaba prohibido. Sabía que si lo descubrían, sería castigado. Pero también sabía algo más. Su familia necesitaba comer. Y si el mundo estaba muriendo, entonces alguien tenía que hacer algo. Y sin darse cuenta, llamó y ya había comenzado a cambiar. A cruzar límites. A desafiar el orden. El mismo orden, que pronto, rompería por completo. La noche había caído por completo cuando llamó y regresó al pueblo. El silencio lo cubría todo. Solo el sonido del viento, y pasos lejanos rompían la calma. Con cuidado, avanzó hasta su hogar. Abrió la puerta lentamente. Y entró. En la oscuridad, despertó a sus padres. Daikon reaccionó de inmediato. Al ver a su hijo, y lo que traía consigo, su expresión cambió. Sorpresa. Luego enojo. ¿Qué hiciste? Dijo en voz baja, pero firme. Llamó y no respondió. Solo dejó la presa en el suelo. Daikon dio un paso hacia él. ¿Sabes lo que hiciste? Pusiste en riesgo tu vida y la de todo el pueblo. Susurró con furia contenida, pero llamó y levantó la mirada. Y por primera vez, no bajó la cabeza. No me importa. Respondió. El silencio fue inmediato. Mamá está enferma. Sus palabras fueron simples, pero pesadas. Seri, desde el fondo, los observaba. Preocupada. Se acercó lentamente. Lo que hiciste fue peligroso. Dijo con suavidad. Muy peligroso. Hizo una pausa. Mirando a su hijo. Pero gracias. Llamó y no dijo nada. Daikon cerró los ojos por un momento. Sabía que su hijo había cruzado un límite. Pero también sabía algo más. Si no hacían nada, Seri no resistiría mucho tiempo. Suspiró. Prepárenlo. Esa noche, encendieron un pequeño fuego. Oculto. Cubierto con piedras y restos de metal. Para evitar que el humo y el olor se extendieran. Cada movimiento era cuidadoso. Silencioso. Como si incluso el aire pudiera delatarlos. La carne comenzó a cocinarse lentamente. El aroma llenó la habitación. Era un olor que casi habían olvidado. Pasaron los minutos. Y finalmente, comieron. Por primera vez en mucho tiempo, comieron de verdad. Pero Daikon no sonreía. Su mirada permanecía seria. Lejana. Cuando terminaron, se levantó. Ven conmigo. Llamó y lo siguió sin decir nada. Salieron de la casa. El pueblo estaba en silencio. Ambos caminaron hacia los campos. La zona permitida. Donde aún podían hablar sin ser escuchados. Se detuvieron. Daikon miró al horizonte. Luego a su hijo. Lo que hiciste fue un acto noble, pero también fue imprudente. Si te descubrían, no solo morirías tú, vendrían por todos, por este pueblo, por tu gente. Tienes que entender eso. Llamó y apretó los puños. Estoy cansado de vivir así, con miedo,
como esclavos. Daikon lo observó en silencio. Y luego miró hacia la distancia. Allí, donde se alzaba el reino del rey Sadala. Oscuro. Imponente. Intocable. No siempre fue así. Dijo finalmente. Yamosi levantó la mirada. Antes, este mundo era distinto. Había pueblos libres, la gente vivía en paz, éramos autosuficientes, nos conocíamos entre nosotros. Cada pueblo tenía su líder, el más fuerte. Así funcionábamos. Así era nuestra raza, los Saiyajin. Hasta que llegaron. Un ejército, un reino que no buscaba convivir, sino dominar. Uno a uno, los pueblos fueron cayendo, los líderes derrotados. Nosotros fuimos de los últimos, junto a mis hermanos. Su voz bajó. Luchamos, con todo, porque el poder corría por nuestra sangre, pero no fue suficiente. El silencio se volvió pesado. Eran demasiados, demasiado fuertes. Mis hermanos murieron, todos. Cerró los ojos. Yo sobreviví, pero no por victoria, sino por decisión de ellos. Me perdonaron la vida para que mantuviera este pueblo en orden, para el beneficio del rey. Yamosi no dijo nada. Escuchaba. Procesaba. El rey Sadala es más poderoso de lo que imaginas. Para él, yo no soy nada. Nadie aquí lo es. Somos hormigas. Yamosi bajó la mirada. Por primera vez, entendía. Rebelarse no era una opción. Era una sentencia. Lo entiendo. No volveré a hacerlo. Daikon lo observó, buscando duda. Pero no la encontró. Solo silencio. Asintió lentamente. Eso espero. Porque algún día, cuando yo no esté, tú serás el líder de este pueblo. Yamosi levantó la mirada. Sorprendido. Y tendrás que protegerlos, no con fuerza, sino con decisiones. El viento sopló entre los campos. La tierra crujió suavemente. Y en ese momento, sin que ninguno lo supiera, el destino ya estaba en movimiento. Porque el hijo que prometía obedecer, sería el mismo que, lo cambiaría todo. Los días pasaron, pero nada mejoró. El hambre se volvió constante. Un dolor silencioso que nunca desaparecía. El pueblo seguía trabajando, pero cada vez con menos fuerza. Las cosechas disminuían. Las plantas se marchitaban antes de crecer. Los animales ya casi no existían. Y el cielo parecía más oscuro con cada amanecer. Dentro de su hogar, Seri empeoraba. Su respiración era débil. Su cuerpo, cada vez más frágil. Yamosi lo veía. En silencio. Sin poder hacer nada. Y eso lo estaba destruyendo por dentro. Aún así, todos seguían trabajando. Porque detenerse, significaba morir. Hasta que finalmente, el día llegó. El día de la entrega. El cielo rugió una vez más. Las bestias descendieron. Pero esta vez, algo era distinto. No era solo una. Eran varias. Y no venían solos. Guerreros Saiyajin, armados, imponentes, descendieron junto a ellas. Y al frente, como siempre, Korn. Montado sobre su bestia. Observando el pueblo, como si ya supiera lo que iba a pasar. Daikon avanzó. Con el cargamento. Lento. Pesado. A lo lejos, Yamosi observaba. Como siempre. Pero esta vez, su cuerpo no estaba tranquilo. Su corazón latía con fuerza. Demasiada fuerza. Algo dentro de él ardía. Como si supiera que algo terrible estaba a punto de ocurrir. La noche anterior, Daikon había hablado con Seri. Sabía la verdad. Las cosechas no eran suficientes. No esta vez. Y probablemente, no nunca más. Pero no había escapatoria. Antes de salir, le había dicho. Cuida del pueblo, y de Yamosi. Seri lo entendió. No hizo falta decir más. Ahora, ese momento había llegado. Korn descendió lentamente. Miró el cargamento. Lo inspeccionó. Silencio. Y luego, sonrió. Esto es insuficiente. El pueblo entero se tensó. Daikon dio un paso al frente.
No hay más. Su voz era firme. La tierra ya no produce como antes. Pero Korn lo interrumpió. No me interesan tus excusas. El rey exige resultados. Se acercó con una mirada fría. Y tú no estás cumpliendo. Daikon apretó los puños. Pero no retrocedió. Estamos haciendo todo lo posible. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Y entonces, Korn lo golpeó. Un impacto brutal. Directo. Sin advertencia. Daikon salió disparado. Su cuerpo golpeó el suelo con fuerza, levantando polvo y silencio. Yamosi abrió los ojos. Su respiración se detuvo. El pueblo quedó inmóvil. Nadie se movía. Nadie hablaba. Korn caminó lentamente hacia Daikon. Si no puedes cumplir, eres inútil. Lo levantó del suelo, como si no pesara nada. Y los inútiles no tienen lugar en este mundo. Yamosi dio un paso al frente. Sin pensar. Sin medir. ¡Detente! Su voz rompió el silencio. Todos lo miraron. Daikon levantó la mirada. Y lo vio. No. Susurró. Pero ya era tarde. Korn giró la cabeza. Sonrió. ¡Mira eso! Otro que no entiende su lugar. Los soldados se tensaron. El ambiente cambió. Yamosi sentía el calor. Ese ardor en su pecho. Cada vez más fuerte. Más inestable. Suéltalo, dijo. Pero su voz ya no era la misma. Korn rió. Y sin dudar, golpeó nuevamente a Daikon. El sonido fue seco. Violento. El cuerpo de su padre cayó, sin levantarse. Silencio. Total. Yamosi no se movió. No respiró. No pensó. Solo miró. Algo dentro de él se rompió. Completamente. Y entonces, la chispa se convirtió en fuego. El aire cambió. El silencio desapareció. Y en su lugar, nació algo nuevo. Algo incontrolable. El poder de Yamosi explotó. Una presión invisible se expandió en todas direcciones, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Su respiración se volvió irregular. Sus pupilas desaparecieron. Blancas. Vacías. Su cuerpo comenzó a cambiar. Sus músculos se tensaron, crecieron, como si su propio cuerpo no pudiera contener lo que despertaba en su interior. El aura que lo rodeaba era salvaje. Inestable. Una mezcla de energía que crepitaba como fuego descontrolado. Los soldados retrocedieron instintivamente. ¿Qué es eso?, murmuró uno. Varios intentaron intervenir. Pero Korn levantó la mano. ¡Atrás! Su voz era seria ahora. Sin rastro de burla. Sus ojos estaban fijos en Yamosi. Este es mío. Yamosi no respondía. No escuchaba. No pensaba. Solo sentía. Ira. Dolor. Pérdida. Y en un parpadeo, desapareció. El impacto fue instantáneo. Un golpe directo. Brutal. Korn apenas tuvo tiempo de reaccionar. Sus brazos se cruzaron para bloquear, pero la fuerza lo empujó hacia atrás. Sus pies se arrastraron por el suelo, dejando marcas profundas. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Imposible. Un mocoso igualando mi fuerza. No, superándola. Yamosi no se detuvo. Atacó de nuevo. Un puñetazo. Luego otro. Korn respondió. Bloqueó. Contraatacó. Un golpe directo al rostro. Yamosi lo recibió, sin retroceder. Como si no sintiera el dolor. Ambos desaparecieron del lugar. El sonido del impacto llegó después. Explosiones de energía sacudieron el entorno. Los dos se desplazaban a una velocidad imposible de seguir. Aparecían, desaparecían, chocaban en el aire. Puños contra puños. Patadas que rompían el viento. Cada impacto generaba ondas de choque que hacían temblar la tierra. Las montañas cercanas comenzaron a resquebrajarse. Rocas se desprendían. El cielo vibraba. Korn atacó con precisión.
Décadas de experiencia guiaban cada movimiento. Golpes calculados. Estrategia. Pero Yamoshi no peleaba con técnica. Peleaba con instinto. Con furia pura. Un estilo salvaje. Impredecible. Incontrolable. Eso lo hacía peligroso. Demasiado peligroso. Korn lanzó una patada giratoria. Impactó el costado de Yamoshi. El sonido fue seco. El cuerpo del joven salió disparado, atravesando una formación rocosa. El polvo se levantó. Silencio por un segundo. Se acabó. Pero entonces, la roca explotó. Yamoshi salió disparado nuevamente. Más rápido. Más violento. Su aura era más intensa. Más oscura. Más inestable. Y en un instante, estaba frente a él otra vez. Golpe. Korn no alcanzó a bloquear completamente. El impacto lo lanzó hacia atrás. Por primera vez, su rostro cambió. No era burla. No era superioridad. Era preocupación. Yamoshi avanzaba. Sin detenerse. Sin pensar. Cada golpe era más fuerte que el anterior. Cada movimiento, más rápido. Korn retrocedía. Bloqueaba como podía. Pero ya no dominaba la pelea. Estaba reaccionando. No controlando. ¿Qué demonios eres? Yamoshi no respondió. Solo atacó. Un golpe directo al abdomen. Korn escupió sangre. Sus ojos se abrieron. Su cuerpo se dobló por el impacto. Yamoshi lo levantó del suelo y lo lanzó contra la montaña. El impacto fue devastador. La roca se partió. El polvo cubrió todo. Korn cayó de rodillas. Respirando con dificultad. Herido. Por primera vez, derrotado. Yamoshi descendió lentamente frente a él. Su aura rugía. Su cuerpo temblaba. Pero no de debilidad, sino de exceso de poder. Korn levantó la mirada. Y lo vio. Eso no era un simple Saiyajin. Eso era algo más. Yamoshi dio un paso al frente. Listo para terminarlo. Pero algo no estaba bien. Su respiración falló. Su cuerpo se tensó. El poder comenzó a desbordarse. Demasiado. Incluso para él. Sus movimientos se volvieron inestables. Su visión, borrosa. El mundo giraba. Y el monstruo que había despertado comenzaba a romperse desde dentro. Pero la batalla no había terminado. Los demás Saiyajin del ejército no pudieron contenerse más. Con gritos de guerra, se lanzaron todos al mismo tiempo contra Yamoshi. Desde todas direcciones. Rápidos. Letales. Pero en el instante en que estuvieron a punto de alcanzarlo, Yamoshi liberó su poder. Una explosión de energía salvaje se expandió desde su cuerpo. El aire se deformó. El suelo se agrietó. Los soldados fueron expulsados violentamente en todas direcciones, como si una fuerza invisible los hubiera golpeado al mismo tiempo. El impacto los lanzó contra rocas, árboles y tierra, dejándolos aturdidos. Pero Yamoshi no se detuvo. Desapareció. Y apareció frente a uno de ellos. Un golpe. Seco. Directo. El soldado cayó sin poder reaccionar. Otro intento levantarse, pero Yamoshi ya estaba allí. Un movimiento más. Otro cuerpo contra el suelo. Otro impacto. Otro silencio. No había técnica. No había estrategia. Solo fuerza desbordada. Instinto puro. Los ataques eran rápidos. Demasiado rápidos. En cuestión de segundos, el campo quedó en silencio. Los guerreros del régimen ya no se movían. Korn observaba. Su expresión había cambiado por completo. Esto ya no era un juego. Ya no era control. Era algo que no debía existir. Suficiente. Su energía comenzó a concentrarse. Sus brazos se tensaron. El aire a su alrededor vibró. Korn no era un general cualquiera. Había sobrevivido décadas. Había dominado su ki. Y ahora, lo usaría.
Una esfera de energía comenzó a formarse en sus manos. Intensa. Brillante. Peligrosa. Esto termina aquí. Y sin dudarlo, la lanzó. La onda atravesó el espacio con violencia. Impactó directamente contra Yamosi. Una explosión sacudió todo el entorno. El suelo se levantó. El aire se partió. El humo cubrió la escena. Silencio. Por un segundo, todo pareció haber terminado. Pero entonces, una silueta emergió del humo. Yamosi. Caminando. Lentamente. Como si el ataque no hubiera significado nada. Korn abrió los ojos. Por primera vez, sintió miedo. Yamosi apareció frente a él en un instante. Sin aviso. Sin pausa. Su mano se cerró alrededor de la cabeza del general. Firme. Imparable. Korn intentó reaccionar. Liberarse. Pero no pudo. Era demasiado tarde. La presión aumentó. El aire se volvió pesado. Y en un instante, todo terminó. El cuerpo de Korn cayó sin vida. El general había sido derrotado. El silencio regresó. Pero no era paz. Era vacío. Yamosi permaneció de pie. Su aura aún rugía. Su cuerpo temblaba. Pero ya no era por furia, era por desgaste. Demasiado poder. Demasiado dolor. Su respiración falló. Su visión se nubló. El mundo comenzó a desvanecerse. Y finalmente, cayó. Su cuerpo rodó por la pendiente, hasta llegar al borde del río. Y sin resistencia, la corriente lo arrastró. Lejos. Muy lejos. El agua lo llevó en silencio. Mientras el pueblo quedaba atrás. Mientras el pasado se desmoronaba. Mientras el Saiyajin que había desafiado al régimen, desaparecía en la oscuridad. Sin saberlo, acababa de abandonar su vida. Y el destino que conocía. Para entrar en uno nuevo. Mucho más grande. Mucho más peligroso. Y mucho más importante. Mientras el cuerpo de Yamosi era arrastrado por la corriente, lejos. Cada vez más lejos del reino del rey Sadala, el mundo seguía su curso. En el palacio del rey, la noticia llegó. Korn y sus tropas no regresaron. Sin testigos. Sin informes claros. El silencio fue interpretado como derrota. El rey Sadala no dudó. Daikon. Murmuró con frialdad, así que decidiste rebelarte. Para él, la conclusión era simple. El líder del pueblo había eliminado a sus soldados, y había muerto en el proceso. Una amenaza eliminada. Un problema resuelto. Sin más interés en el asunto, dio una nueva orden. Envíen a otro gobernante. Que administre ese pueblo. Y que se asegure de que cumplan. Porque para el rey, los individuos no importaban. Solo los resultados. Mientras tanto, en aquel pequeño pueblo, una nueva sombra comenzaba a caer. Más control. Más castigo. Más opresión. Pero lejos de allí, muy lejos, donde la influencia del rey aún no alcanzaba, la corriente seguía su camino. El cuerpo de Yamosi avanzaba sin control. Golpeando suavemente contra rocas, arrastrado por el agua, sin conciencia. Sin rumbo. Hasta que finalmente, el río se abrió. Y cayó. Una gran cascada rompía el paisaje. El agua descendía con fuerza, hasta una zona oculta entre montañas. Un lugar aislado. Silencioso. Desconocido. El cuerpo de Yamosi impactó contra el agua, y fue arrastrado lentamente hacia la orilla. Allí, todo quedó en calma. El sonido del agua dominaba el entorno. El viento soplaba suavemente. Y entonces, una figura apareció. Una mujer Saiyajin. Su mirada era firme. Atenta. Se acercó con cautela. Observó el cuerpo. Lo analizó. No llevaba armadura. No tenía marcas del ejército del rey. Y sin embargo, algo en él era diferente. Algo que no podía explicar. Se inclinó ligeramente. Tú no eres de aquí. Murmuró. El viento sopló una vez más.
Las montañas guardaron silencio. Y en ese instante, sin que nadie lo supiera, el destino volvió a moverse. Porque el Saiyajin que había desafiado al régimen, no había muerto. Apenas, estaba comenzando.